Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque siervos inútiles somos, Padre. Gracias te doy, Padre, porque soy imperfecta. Tú conoces el corazón. Gracias. Te doy muchas gracias porque como te agradecí en la mañana, llenaste mi corazón de alegría. Muchas gracias, Padre. En esta mañana te pido la guianza de tu Espíritu Santo. Que hable Él y no yo, Padre. Y si hay camino de perversidad, Padre, quítalo, Padre. Quita toda obra de la carne, vanagloria, vanidad. Señor, guárdame, Padre. Y permite, Señor, que tu Santo Espíritu venga a ministrar en esta mañana. Que tu Santo Espíritu esté aquí, Señor, y que nos hable. No permitas, Padre, que solo se quede en nuestro corazón, sino que la palabra venga a redarguir, Padre, para ponerla por obra. Que tengamos esos frutos, Padre, en nuestra vida. Que no nos llamemos cristianos solo de nombre, Señor, sino que nuestro caminar y nuestro conducir, Señor, sea el de un verdadero cristiano. Toma control de mis emociones, de mis nervios. Toma control de todo, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a comenzar. Hace algunos meses le decía al Señor que pusiera en mí el querer como el hacer para seguir escudriñando de los evangelios. Es bien padre ahora que el Señor lo ha permitido, porque ya llevo varios meses, es ver cómo Mateo te revela unas cosas, pero Marcos te revela otras, y cómo Lucas te da otros detalles y Juan te da otros detalles. Te invito, hermano, que si tú no has leído los 4 evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los leas y hagas esas relaciones de cómo narran cada uno los libros y cómo te muestran a Jesucristo. Cuando le dije al Señor que pusiera en mí el querer como el hacer, de indagar en los evangelios, el Señor mostraba algo que lo mostró desde un viernes en la reunión con Apocalipsis. Si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis capítulo 4, te habla de 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes están llenos de ojos y de alas. Y estos 4 seres vivientes, el Señor me hacía sentir que dan testimonio en el cielo. Uno es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero es semejante a hombre y el cuarto es semejante a un águila. Si tú te vas a los evangelios, te vas a dar cuenta que si tú has leído el libro de Mateo, Mateo te presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Si tú te vas a Marcos, Marcos te presenta a Jesús como el siervo obediente, el que llevó la carga, el yugo, el pecado. Y precisamente el segundo ser viviente es un becerro. Si tú has leído el Evangelio de Lucas, Lucas te presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Y precisamente el tercer ser viviente que te marca Apocalipsis es un hombre, es semejante a un hombre. Y el cuarto ser viviente es semejante a un águila. Y precisamente Juan te presenta a Jesús como aquel que descendió del cielo. Cuando tú empiezas a ver esas relaciones en la Biblia, que es un compendio, que es todo se relaciona, te impresionas de lo que es la palabra de Dios y cómo viene a transformar y a cambiar vidas. Pero algo más impresionante es que leyendo el Evangelio de Mateo,
Mateo era un recaudador de impuestos. Y Mateo ahorita, en este momento o en esta época, sería un secretario del SAT. Mateo, siendo recaudador de impuestos, él se despojó de su carne para seguir a Jesús. Tú vas a encontrar no solo a Mateo como Mateo. Si tú te vas a Lucas y a Marcos, tú vas a encontrar a Mateo como Leví. Entonces es Mateo Leví. El nombre de Mateo significa regalo de Dios o don de Dios. ¿Cuál fue su mayor regalo de Mateo? No fue tener la moneda del César, no fue ser recaudador de impuestos. Su mayor regalo fue aceptar a Jesús como su único Salvador y seguirle. Y su segundo nombre, que tú lo vas a encontrar en el libro de Lucas y Marcos como Leví, significa juntado. Y este nombre también da testimonio de él. ¿Por qué razón? Porque él fue juntado, él fue alumno de Jesús, él fue dentro de sus 12 discípulos. Si te das cuenta, como estos 4 seres vivientes dan testimonio en el cielo, hay 4 testimonios que tenemos aquí en la tierra y que son los evangelios y que nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis siempre vas a encontrar a Jesús, pero especialmente en los 4 evangelios vas a encontrar la vida de Jesús aquí en la tierra, cómo se comportó, con quiénes estaba, cómo oraba, a dónde iba. Entonces se te invita, hermano, esta es una breve introducción antes de entrar por completo al tema, de que leas los evangelios. Si quieres conocer a Jesús, cómo era su comportamiento aquí en la tierra, lee los 4 evangelios, esos 4 testigos que están aquí en la tierra. Y podrás decir, bueno, ¿y los ojos y las alas de los seres vivientes? Esos ojos y esas alas las representamos tú y yo. Cuando hemos leído un evangelio, entonces damos testimonio a otro de quién es Jesús. Y se va pasando el mensaje de generación en generación y de persona en persona. Pero esta mañana vamos a enfocarnos en Mateo. Mateo fue muy modesto a compartir de su testimonio. Él, si tú lees el libro de Mateo, él da brevemente cómo se convirtió a Cristo. Pero si tú te vas a Lucas, Lucas te relata que Mateo hizo un gran banquete y que invitó a todos los publicanos, a todos los recaudadores de impuestos, los invitó a ese gran banquete. Y yo le hacía una pregunta al Señor, ¿por qué haría un banquete? 1, para presentarles a todos sus compañeros de trabajo quién era aquel que lo llena todo en todo. Y 2, para despedirse, porque dice la Escritura en Lucas que Mateo lo dejó todo por seguir a Jesús. Vino Jesús a llenar todas esas monedas del César que él tenía en el corazón, las vino a quitar Jesús para que Jesús pudiera entrar directamente en el corazón de Mateo. Y vamos a seguir hablando de Mateo. Pero, ¿por qué te estoy hablando tanto de Mateo? Porque Mateo, si tú has leído el Evangelio, te presenta a Cristo sobre 7 montes. Y desde Génesis, hermanos, tú puedes ver que a Dios le gusta hablar en los montes, desciende en los montes, gana las victorias en los montes, da sus mandamientos en el monte. Y Jesús, ¿qué crees? Y hace lo mismo. Se va a los montes a orar, da un sermón en un monte, viene una tentación en un monte. ¿Y qué crees? Tú y yo esta mañana hemos venido a recibir su consejo en un monte. Quiero que me acompañes a Isaías, después de esta breve introducción, a Isaías 52:7. Fíjate lo que dice. Esta escritura la cumple perfectamente Jesús. Isaías 52, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Isaías 52:7. Isaías es del Antiguo Testamento, es un libro grande. Isaías 52:7. Dice la palabra de Dios:
cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mi atención se centraba en la parte donde dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Mateo, hermanos, presenta a Jesús sobre 7 montes. Y yo no me siento a gusto, hermanos, yo no te lo plasmo, porque siento como que no, yo así aprendí, viendo, soy visual. Y no te fijes en los errores de si está bien o no el monte, pero te voy a presentar los 7 montes que Mateo presenta y que presenta precisamente al Señor Jesús. El primero es el monte de la tentación, el segundo el monte del sermón, el tercero el monte de la oración, el cuarto el monte de los milagros, el quinto el monte de la transfiguración, el sexto el monte de los olivos y el séptimo el monte de la comisión. Si tú has leído los evangelios o el evangelio de Mateo, yo estoy seguro que ya recordaste por lo menos de qué se trata, por lo menos uno. ¿Sale? Te voy a hacer una pregunta, hermano. Vamos a empezar con el primer monte. No creo que alcancemos a darlos todos ahí. Pero el primer monte, que es el monte de la tentación. Pero antes te quiero preguntar. Alza la mano, ¿quién tiene fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy poquitas manos no fueron levantadas. No sé por qué no la levantaste, a lo mejor por pena o porque dudas que tienes fe. Pero dice la Escritura que todos hemos sido dotados con una pequeña porción de fe. ¿Sale? Acompáñame a Romanos. Entonces, si tú ahorita dices, no, hermana, no, yo no tengo fe, sí tenemos fe. Romanos 12, versículo 3. Dice la palabra del Señor. Romanos es del Nuevo Testamento y dice Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, todos nos ha sido dada una pequeña o grande porción de fe. Todos. Así que si tú dices, no tengo fe, no, hermano. El Señor te ha dado una medida de fe, que dice que Dios repartió a cada uno. Y dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Este es un ejemplo de Mateo. Mateo no relató su conversión. Quien la relata al 100% es Lucas. Mateo sí dice que hubo un gran banquete y todo esto. Pero Lucas dice que el banquete lo hizo Mateo y lo hizo para Jesús. ¿Sale? Entonces dice que todos tenemos fe. Acompáñame a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo del 5 en adelante. Ok, ya todos tenemos fe. Nuestra fe, hermano, tiene que ser probada y tiene que crecer. ¿Cómo va a ser eso? Acompáñame a Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia, esta palabra diligencia es orden, es estar atento. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no vamos a entrar en detalle de cuál es la medida de tu fe. Todos hemos sido dotados con una porción de fe. De hecho, en Mateo te dice que si tu fe fuere del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a un monte, muévete de aquí para allá y de aquí para acá. Y a veces pensamos que estos son grandes milagros, pero no, esto es más espiritual. Entonces, a tu fe le tienes que añadir varias características. A nuestros montes le vamos a empezar a añadir cada una de esas características, porque fe ya la tenemos. Al monte de la tentación le vamos a añadir virtud, al monte del sermón conocimiento, al monte de la oración dominio propio, al monte de los milagros paciencia, al monte de la transfiguración piedad, al monte de los olivos afecto fraternal y al monte de la comisión amor. Vamos a comenzar con el primero, que es el monte de la tentación. Acompáñame a Mateo. Mateo capítulo 4, del 3 en adelante. ¿Alguien sabe qué es virtud? ¿O el concepto de virtud? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? Ok, se las digo. Virtud, disposición firme de hacer el bien. ¿Qué es la virtud? La disposición firme de hacer el bien. ¿Por qué precisamente en este monte de la tentación le vamos a añadir virtud? Finalizando este monte te vas a dar cuenta que necesitamos toda la disposición de nuestro corazón para hacer el bien y no caer en tentación. Mateo capítulo 4, del 3 al 11, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y fíjate aquí en el 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermano, la primera enseñanza de este monte es que todos los días nos vamos a encontrar con que el enemigo nos lleve a montes altos y nos muestre los deleites y los placeres del mundo. ¿Qué le atacó el enemigo a Jesús? Su cuerpo, su alma y su espíritu. Su cuerpo a través de la carne, porque venía de ayunar. ¿Sale? Su alma a través de decirle: échate, va a mandar tus ángeles, ¿a qué le tienes miedo? Y su espíritu, cuando lo subió al monte alto y le dijo: mira, todos los reinos. Pero el Señor combatió al enemigo con la palabra de Dios. Hermano, te tengo que decir, a nadie nos gustan los enemigos, pero todos los días nos vamos a encontrar con 3 enemigos en nuestra vida: la carne, el mundo y el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, dice el libro de Efesios. La carne, el mundo y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esos van a ser nuestros 3 enemigos todos los días. Que el enemigo, que Satanás,
quiere para que nosotros perdamos la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú estás enfermo y a lo mejor te detectaron alguna bacteria o traes alguna infección y vas al médico, el médico lo primero que te da es un antibiótico. ¿Cuál será el antibiótico para no caer en tentación? Leer a diario, orar, ayunar. Ajá, gloria a Dios. Pero antes de, ese antibiótico ya no lo dio Jesús. Y fue a través de, ¿qué crees? De su sangre. Acompáñame a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Del 10 en adelante. Y aquí vamos a ver nuevamente otro ejemplo como Mateo, como este discípulo fiel que dejó todo. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 12, del 10 en adelante. Dice, del 10 y el 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Cómo podemos combatir esa bacteria llamada tentación? Con la sangre del Cordero. Con la sangre del Cordero. Con la sangre de Jesucristo. Después de que te dan antibiótico, te dan a lo mejor medicamento para desinflamar, para quitar el dolor. Y estos medicamentos vienen aquí también. La palabra del testimonio de ellos, y que menospreciaron su vida. Para que tú venzas la tentación, hermano, primero es la sangre del Cordero. Segundo, tienes que tener testimonio, como Mateo. Y 3, dice, despreciaron su vida, menguar todos los días. ¿Es fácil menguar? No, hermano. Todos los días tenemos la lucha con nuestra carne, con lo que nos ofrece el mundo y con el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. ¿Sale? Pero nuestro Señor Jesucristo no solo nos da el antibiótico o para desinflamar o para quitar el dolor. ¿Qué crees? Cuando tú vas al médico también te da recomendaciones y te dice: no comas grasa, mantente en cama, usa cubrebocas, hidrátate. Nuestro Señor Jesucristo en esta mañana nos da 3 recomendaciones para vencer también la tentación. Acompáñame a Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Después del antibiótico y estos medicamentos, ahora vamos con las recomendaciones que nos hace el médico de médicos, que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 41. Y la primera recomendación es: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y velar, hermano, no es toda la noche estar despierto o todo el día estar con tu Biblia. Velar es tener tus 5 sentidos alerta. ¿Qué es lo que está pasando en mi entorno? ¿Qué es lo que me está tratando de decir el Señor? Pero a veces tenemos tanto ruido que no nos damos cuenta cuando Él nos alerta que la tentación está allí. La segunda recomendación, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 31. La segunda recomendación,
La primera fue, vela y ora para que no entres en tentación. La segunda es, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La segunda recomendación es, examínate, hermano. Comúnmente, cuando estamos aquí en iglesia y empieza el tema, ya sea en el presidir o en el compartir, muchos decimos, híjole, este tema le hubiera quedado a mi hermano. Híjole, este tema le hubiera quedado a mi mamá. Híjole, este tema le hubiera quedado... Pensamos en todas las personas. Aquí en Corintios, Pablo les decía, examínense para que no sean juzgados. La primera recomendación para no entrar en tentación es, vela y ora. La segunda es, examínate. ¿Es fácil reconocer quiénes somos, hermano? No es fácil. Decía ahorita que leímos que nos ha sido dada una porción de fe. A veces tenemos conceptos altos de sí mismos. Y cuando entramos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, examíname. Decía David, examíname y ve si hay camino de perversidad. Porque no es fácil decirle, dime qué soy, Señor. Dime realmente qué soy. No es fácil. Entonces, esa es la segunda recomendación, examinarnos. Y la tercera, acompáñame a Primera de Juan. Primera de Juan son de las últimas cartas, Primera de Pedro, Segunda de Pedro y después sigue Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Entonces, si ahorita estamos pensando, híjole, esto le hubiera quedado a tal persona, fíjate lo que dice Juan. Juan, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, a través de la sangre. 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Recuerdas cuáles eran tus tres enemigos? La carne, el mundo y el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Y aquí Juan te lo confirma. Dice en el 16: porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los tres enemigos que tenemos diariamente: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y estos tres, ¿qué crees? Tratan de entrar en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Los deseos de la carne, cuerpo. Los deseos de los ojos, hay una frase que dice que las ventanas del alma son los ojos. Y la vanagloria de la vida, el espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, hermano, el antibiótico para la tentación es la sangre de Cristo y el dar ese testimonio y el menguar todos los días. Las recomendaciones para vencer la tentación es estar velando y orando. Examinarnos a nosotros mismos, no al de enfrente, no al de al lado.
uno mismo y no amar al mundo, porque el mundo te va a ofrecer deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Hay ejemplos en la Biblia? Por supuesto. Así como el doctor, aparte de darte recomendaciones, también te dice, si no te cuidas, mira, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, va a pasar lo que le pasó a tal persona. Nuestro Señor Jesucristo nos pone ejemplos. Y te voy a dar un ejemplo del antiguo, uno del nuevo, uno que es individual y otro que es como iglesia. El primero, que es individual, que es del antiguo, es David. David permitió que la tentación entrara en la carne cuando adulteró con Betsabé. Permitió que entrara esa tentación en su alma cuando él se empieza a mezclar con los filisteos y ya empieza a actuar como ellos. ¿Y qué crees? En el espíritu, dice la palabra en Primera de Crónicas, que Satanás lo incitó a hacer un censo. ¿Y qué crees en las 3? Él no se percató, porque la tentación entra sigilosamente en aquello que nos deleitamos. Y un ejemplo como agrupación o como iglesia es Corintios. La iglesia de Corintios, en la carne, andaban en fornicación. Se escuchaba de la iglesia de Corintios que había alguien que estaba en fornicación. Como alma, todavía tenían un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No sabían si realmente estaban convencidos de seguir a Cristo. Y en el espíritu es que había mala doctrina. Se dejaban acarrear por las malas doctrinas. Y así nos podemos ir con un buen de testimonios que tiene la palabra de Dios. Tanto testimonios buenos como testimonios malos. Y vamos a Primera de Corintios. Fíjate lo que dice. También los testimonios malos o el ejemplo malo, el Señor permitió que se escribiera para que fuera ejemplo para nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 10, del 6 en adelante. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y a lo mejor nos jactamos y decimos, yo no soy idólatra. Pero la palabra de Dios dice que como pecado de idolatría es la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Estar de terco con algo que el Señor ya te liberó, ya te quitó. El pastor hace 8 días nos hablaba de esas esclavitudes que todavía hay en nuestra carne, o de las cuales el Señor ya nos liberó. Hermano, el Señor
quiere que venzamos la tentación. Y dice algo muy importante y hermoso en Romanos. Acompáñame a Romanos 8:37. Yo creo que esta escritura te la sabes. Romanos 8:37. Dice la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ante cualquier tentación, yo no sé cuál sea tu tentación, cuál sea tu talón de Aquiles, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Yo también sé cuál es el mío. Pero dice la Escritura que somos más que vencedores y que nada nos va a poder separar del amor de Dios. Y sí, Él no se separa, pero nosotros sí nos separamos de Él a través de nuestro pecado, a través de que no pudimos pasar esa tentación. Acompáñame a Filipenses 4:13. Alguien que lo guste leer alto. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Esta es una frase que se escucha mucho entre nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No fuera de Cristo, en Cristo. Tú vas a poder vencer la tentación o las tentaciones que lleguen a tu vida fortaleciéndote en Cristo. En Efesios 5 te presenta la armadura, que todos los días tenemos que ponernos la armadura. Pero antes de darte la armadura, ¿qué crees? Te dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú no puedes vencer la tentación si no estás en el Señor, si no te estás fortaleciendo en el Señor. Yo puedo saberme toda la Biblia, pero si yo no me fortalezco en el Señor, no voy a poder vencer la tentación. Te voy a hacer una pregunta. ¿El Señor nos tienta? No, ¿Quién nos tienta? nosotros mismos. ¿El enemigo? No, ¿No? ¿Sí? ¿No? no. ¿Sí? Tenemos tres enemigos que vienen guiados por el diablo, que es la carne, el mundo, y que opera también este espíritu en los hijos de desobediencia. Pero fíjate lo que dice Santiago. Esta es nuestra última escritura. Solo vimos el monte de la tentación, y como te podrás dar cuenta, decía que la virtud es la disposición firme de hacer el bien. Todos los días se te van a presentar ese monte alto, y el enemigo te va a decir: mira en qué se puede deleitar tu carne, mira lo que te ofrece el mundo, mira, no va a pasar nada. O aún el enemigo también te dice: ¿con qué Dios ha dicho? Causándote duda para que desobedezcamos. Implanta la duda en tu corazón. Santiago, vamos a ver quién nos tiene. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Por quién somos tentados, hermanos? Por nosotros mismos. ¿Qué es la concupiscencia? Si tú buscas en un diccionario cualquiera, no en un bíblico, en un diccionario cualquiera, ¿qué es la concupiscencia? Son los deseos. Puede ser un deseo material, un deseo sexual, cualquier tipo de deseo. Ni siquiera dice que el enemigo, ¿te diste cuenta? Nuestra carne sabe en qué se deleita. Nuestra alma sabe qué nos llama la atención del mundo. Y también el enemigo sabe cómo podemos contristar el Espíritu Santo. Dios no tienta. Y también el pastor ya dio una predicación de cómo se concibe el pecado, y esta es una prueba. Es el proceso de un embarazo. Primero se concibe y luego da a luz. Hermano, ¿qué quieres dar a luz? ¿Vida o muerte? Empezamos con nuestro primer monte de la tentación. ¿Jesús venció la tentación? Y muchos podemos decir, pues es que era Jesús, era el Hijo de Dios. Con todas las escrituras que ahorita leímos, ya te diste cuenta que Jesús te da el antibiótico, te da los medicamentos, te da las recomendaciones necesarias para que no caigas en tentación. Y que te dice, eres más que vencedor. Todo lo puedes en Cristo. Yo no te tiento. Tú eres atraído por lo que te gusta. Y ¿sabes qué? Muchas veces hasta decimos, ay, es que el Señor, si sabe, he escuchado de varones, si sabe que caigo en tentación, Diosito, y todavía le dicen Diosito, me pasa la tentación. No, hermano. ¿O por qué Dios me pone la tentación del cigarro? ¿O por qué me pone la tentación del alcohol si Él sabe que yo caigo, que yo soy débil? Él no te pone nada. Nosotros somos atraídos por lo que se deleita en nuestra carne. Todos tenemos tentaciones, tenemos debilidades, pero depende de nosotros si queremos vencer esa tentación como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación, o no. En cuanto le damos esa entradita al enemigo, entra con todo, hermano. Entonces, como bien te decía, no vamos a alcanzar a ver todos los montes, y cada uno de los montes te enseña físicamente, pero espiritualmente. A este monte le añadimos virtud, que es la disposición de hacer el bien. Vete con eso, hermano. Todos los días ponte la disposición de hacer el bien. Si se presenta la tentación, acuérdate de la sangre que fue derramada en el madero. No tengamos en poco esa sangre. Vamos a dar gracias. Y te invito, hermano, como te decía, tú sabes en qué has sido atraído, seducido, qué te gusta, en qué te deleitas. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, no hay mentira piadosa, sigue siendo mentira. Igual la tentación, hermanos.
No hay tentación grande ni tentación pequeña, sigue siendo tentación, pero depende de nosotros el que la venzamos. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Señor, desde hace 8 días nos vienes hablando que tú nos has sacado de muchos pecados, de esas esclavitudes, Padre, que estábamos atados, Señor. Tú nos has liberado. Pero también nos hacía recordar, Padre, que todavía seguimos esclavos de muchas cosas. Todavía tenemos muchas debilidades en nuestra carne, o muchas cosas que nos deleitamos en el mundo, o que todavía tenemos ese espíritu de desobediencia, Padre. Señor, no permitas que contristemos tu Santo Espíritu, ni queremos separarnos de tu amor. Por eso en esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Estamos aquí tal cual somos, desnudos, Señor. Tú sabes cuál es esa tentación. Tú conoces nuestra mente, nuestro corazón. Tú sabes qué hacemos en lo oculto, qué hablamos en lo oculto, qué decimos en esos mensajes de WhatsApp, qué decimos, Padre, en esos mensajes de Instagram. Tú sabes, Señor, lo que hay en lo oculto. Tú sabes, Señor, qué pensamos y qué llevamos a la práctica. Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Pasa por alto, Señor, nuestros pecados y perdónanos, Señor, si hemos tenido en poco esa sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Ayúdenos, Señor, a que esta palabra se quede en nuestro corazón y poder llevarla a la práctica. Señor, tú estabas en el monte y así te puso el enemigo el monte más alto, tú le reprendiste. Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a vencer la tentación, porque somos más que vencedores y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Le damos un aplauso a Cristo, hermanos. Dios te bendiga, hermano.